Guadalajara es una de las ciudades más antiguas y vibrantes de México. Es reconocida por su cultura, su arquitectura y su profunda tradición religiosa. Pero en medio de sus calles, detrás de altos muros de cantera y bajo la sombra de cipreses centenarios, se esconde un lugar donde la historia y lo sobrenatural se entrelazan: el Panteón de Belén. Este cementerio no es solo un vestigio arquitectónico del siglo XIX, sino un sitio cargado de leyendas, apariciones y relatos que han atravesado generaciones. La historia del panteón comienza en 1848, en un momento en el que la ciudad sufría el azote de epidemias, principalmente el cólera. Los cementerios existentes ya no daban abasto y el obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas impulsó la construcción de un nuevo camposanto. El diseño fue encomendado al arquitecto Manuel Gómez Ibarra, el mismo que también levantó la cúpula de la Catedral de Guadalajara. Con arcadas, capillas y mausoleos ornamentados, reflejaba tanto la solemnidad de la muerte como la grandeza de la fe católica. Al inaugurarse, el Panteón de Belén no solo se convirtió en el principal cementerio de la ciudad, sino también un espejo de las diferencias sociales de la época. En sus secciones más suntuosas descansaban médicos, militares, políticos y familias adineradas. En las comunes, los cuerpos de los humildes que habían caído víctimas de la enfermedad. Durante casi medio siglo, hasta la clausura en 1896, se enterraron aquí miles de almas. Con el paso del tiempo, las lápidas se cubrieron de musgo, los árboles crecieron retorcidos y el viento comenzó a traer murmullos difíciles de explicar. El Panteón de Belén dejó de ser solo un espacio de memoria y duelo. Se convirtió en un territorio donde lo inexplicable parecía tener lugar. Entre las primeras historias que dieron al panteón un halo sobrenatural se encuentra la de los llantos de niños. Apenas unas semanas después de abrir, veladores y sepultureros aseguraron escuchar sollozos suaves al caer la noche. Eran lamentos que venían de la sección infantil, donde descansaban décadas de pequeños que habían muerto durante la epidemia de la cólera. Uno de los relatos más antiguos cuenta que un trabajador del panteón, al hacer su ronda, vio a un niño sentado sobre una tumba con una vela encendida en la mano. El velador, sorprendido de encontrar a alguien a esas horas, se acercó para preguntarle qué hacía ahí y dónde estaban sus padres. El niño no lo miró, levantó la vela y en un segundo se desvaneció frente a sus ojos, como si el aire se lo hubiera tragado. Este suceso corrió de boca en boca y pronto la gente comenzó a comentar que los inocentes muertos no habían dejado de llorar por su partida temprana. Los veladores más supersticiosos se negaban a pasar cerca de esas tumbas después de la medianoche, convencidos de que no solo se escuchaban llantos, sino también risas breves, pasos pequeños y hasta juegos invisibles entre las tumbas. Años después, el panteón adquirió mayor fama cuando comenzaron a aparecer testimonios sobre una figura vestida de blanco. Según se decía, era una monja que había pedido ser enterrada en Belén junto con miembros de su congregación. Desde la década de 1860, algunos visitantes aseguraban haber visto a una mujer caminar lentamente entre los pasillos, sosteniendo un rosario y murmurando oraciones. La figura nunca hablaba, pero se desvanecía apenas alguien intentaba acercarse. Lo inquietante era que siempre aparecía en lugares distintos, a veces junto al muro perimetral, otras en la capilla central y otras más de pie junto a las tumbas de niños. Guías y cronistas de la ciudad comenzaron a registrar estos relatos, lo que fue cimentando la idea de que el Panteón de Belén era algo más que un simple cementerio. Era, en palabras de algunos, un lugar donde los muertos todavía cumplían con sus promesas. Una de las leyendas que más ha perdurado y que aún hoy atrae a curiosos es la del árbol del niño. La historia cuenta que un pequeño murió repentinamente y sus padres, devastados, lo enterraron junto a un joven ciprés. Con el paso de los años, el árbol comenzó a crecer extraño, torcido, como si quisiera abrazar la tumba del niño. Se dice que quienes se acercan pueden escuchar risitas infantiles, sentir una presencia ligera que corre a su alrededor o ver pequeñas huellas en la tierra fresca. Incluso algunos guías narran que el tronco del árbol tiene formas semejantes a un cuerpo infantil enroscado entre sus raíces. El relato se volvió tan conocido que marcó un antes y un después. El Panteón de Belén ya no era visto solo como un camposanto histórico, sino como un epicentro de fenómenos paranormales. Entre las tumbas más singulares del panteón está la llamada Escalera al Cielo. Se trata de un mausoleo con una escalera esculpida en piedra que parece dirigirse hacia lo alto. La tradición popular asegura que quien se atreva a subirla por la noche podrá escuchar voces que lo llaman y que al llegar al último peldaño verá a un ser querido fallecido. Algunas versiones dicen que quienes lo intentan nunca vuelven a ser los mismos, cargan con una melancolía inexplicable o sufren pesadillas recurrentes en las que caen de las escaleras y despiertan sobresaltados. Este mito hizo que muchos jóvenes de Guadalajara intentaran probar su valentía entrando de noche al cementerio,
aunque no todos regresaban con la misma seguridad que al principio. Aunque el Panteón de Belén cerró sus puertas como cementerio en 1896, los fenómenos extraños han continuado hasta tiempos recientes. Durante las últimas décadas, guías de recorridos nocturnos y visitantes han registrado sombras que se deslizan detrás de los mausoleos, figuras blancas que cruzan los pasillos y voces que se escuchan cuando el lugar está vacío. Uno de los casos más comentados ocurrió en 2019, cuando un grupo de turistas grababa con su celular el recorrido. Al pasar frente a una estatua de ángel, juraron ver cómo la figura movía lentamente la cabeza. En el video, según dijeron, se aprecia con claridad ese movimiento, aunque nadie se atrevió a quedarse más tiempo para comprobarlo. El Panteón de Belén hoy es considerado patrimonio cultural y arquitectónico. Sin embargo, más allá de su valor histórico, lo que lo mantiene vivo en la memoria colectiva son sus leyendas, desde los llantos de los niños y la monja errante hasta los susurros recientes. Este cementerio parece ser un lugar donde las fronteras entre la vida y la muerte siguen abiertas. Quien camina por sus pasillos siente que el silencio nunca es completo, que cada sombra puede guardar un recuerdo, un lamento o quizá la presencia de quienes nunca se fueron del todo. El Panteón de Belén se convirtió, con el tiempo, en un lugar de contrastes. Por un lado, era un espacio donde se reunían el dolor de las familias que sepultaban a sus seres queridos. Por el otro, se fue transformando en un escenario de misterio, donde los relatos orales, las experiencias personales y las leyendas populares tejieron un ambiente que lo distinguía de cualquier otro cementerio del país. Para entender la carga simbólica del panteón, es necesario recordar que en el siglo XIX la muerte estaba más presente que nunca en la cotidianidad. Las epidemias de cólera, tifo y fiebre amarilla azotaban con frecuencia. Los rituales funerarios eran profundamente solemnes. La muerte no se escondía, sino que se aceptaba como parte de la vida. Las familias solían visitar a menudo las tumbas, rezar y adornar con flores, convirtiendo al panteón en un espacio concurrido. Sin embargo, al caer la noche, la percepción cambiaba. Los pasillos que durante el día estaban llenos de flores y oraciones se convertían en senderos de penumbras donde el viento susurraba entre los cipreses. Ahí nacieron los primeros rumores de apariciones. Uno de los relatos más inquietantes es el de una mujer vestida de luto que, según cuentan, se aparecía en los años posteriores al cierre del cementerio. Muchos aseguraban que se trataba de una viuda que visitaba la tumba de su esposo incluso después de la muerte. Afirmaban verle entrar por la reja principal y caminar lentamente hacia una tumba en particular. Al seguirla con la vista, desaparecía entre las sombras. El mito de la viuda de Belén se volvió tan popular que incluso algunos visitantes nocturnos aseguraron haber sentido un escalofrío intenso al pasar cerca de la tumba señalada. Otro de los relatos que reforzó la reputación del panteón es el llamado médico de las almas. Se cuenta que un doctor, famoso en su época por atender a los enfermos de cólera, fue enterrado en Belén tras perder la vida tratando de salvar a otros. Desde entonces, hay quienes dicen haber visto la silueta de un hombre con bata blanca y maletín recorrer las tumbas en silencio. Algunos guías relatan que durante recorridos nocturnos, visitantes han sentido una mano fría postrarse en su hombro, como si alguien estuviera revisándolos. Lo curioso es que siempre ocurre cerca de la tumba de aquel doctor. Los veladores del panteón también han sido protagonistas de historias. Uno de ellos, según la tradición oral, se negó a abandonar su puesto incluso después de morir. Hay quienes aseguran haber visto la figura de un hombre mayor, con sombrero y lámpara, caminando lentamente por los pasillos. Lo extraño es que, cuando los guías revisan, no hay ningún velador asignado, y la descripción coincide con la de un trabajador fallecido décadas atrás. Con el paso del tiempo, las historias no han cesado. Al contrario, se han adaptado a la era moderna. Visitantes de los recorridos turísticos aseguran haber captado psicofonías en sus grabaciones, voces que no pertenecían a nadie del grupo. Otros han registrado fotografías en las que aparecen siluetas difusas detrás de las tumbas o figuras humanas que no estaban presentes en el momento de la toma. Uno de los testimonios más impactantes ocurrió en 2015, cuando un grupo de estudiantes universitarios acudió a grabar un documental. Mientras filmaban una toma de la capilla, escuchaban claramente que alguien les susurraba al oído la palabra «váyanse». Al revisar el audio, descubrieron que la voz había quedado registrada, aunque en ese momento ninguno de ellos había hablado. En 2021 mostraban destellos inexplicables en esa zona, aunque el lugar permanecía cerrado. Lo que hace tan inquietante al Panteón de Belén no es solo la cantidad de historias, sino el ambiente mismo del lugar. Sus tumbas monumentales, la humedad que impregna el aire y el sonido constante del viento entre los cipreses crean un escenario propio para que la imaginación despierte. Pero al mismo tiempo hay algo más profundo, una sensación de que las almas no descansan del todo. Quienes han recorrido el panteón aseguran que el silencio no es absoluto. A veces se escuchan pasos que no corresponden a nadie, murmullos apenas audibles
o el crujir de ramas que parecen doblarse bajo un peso invisible. Hoy en día, el Panteón de Belén es considerado un espacio cultural y turístico. Los recorridos nocturnos permiten a cientos de visitantes escuchar de primera mano las leyendas que lo han marcado, pero para muchos, esas historias no son simples invenciones, son advertencias de que el lugar sigue habitado por quienes alguna vez descansaron ahí. El cementerio se ha convertido en un símbolo de la dualidad mexicana frente a la muerte, respeto y miedo, devoción y curiosidad. Al recorrerlo, uno no puede evitar sentir que cada tumba guarda un secreto y que al caer la noche, esos secretos despiertan. Al final, lo que mantiene viva la leyenda del Panteón de Belén es la certeza de que no todo puede explicarse, desde los llantos de los niños hasta los susurros modernos. El cementerio ha sido testigo de experiencias que desafían la lógica. Quien entra a sus pasillos lo hace con respeto, pero también con la conciencia de que quizá no saldrá igual, porque hay lugares donde la muerte no es un final, sino un recordatorio constante de que lo inexplicable camina entre nosotros. Y entre los muros de cantera y las sombras de los cipreses, el Panteón de Belén sigue siendo un espacio donde lo sagrado y lo profano conviven, donde la historia se mezcla con la leyenda y donde cada visitante puede sentir que, aunque se encuentre rodeado de tumbas, nunca está realmente solo. Cuéntame qué te pareció este relato sobre el Panteón de Belén. Mi nombre es Víctor y esto fue Escalofríos.